viendo este caso tremendo, obviamente queda siempre el interrogante, me queda a mí el interrogante respecto a ¿hay justicia en el tema de los accidentes de tránsito, los homicidios culposos, entre comillas, en accidente de tránsito? ¿Puede un tipo que va a 140 kilómetros por hora y destroza una familia ser juzgado como si fuera un accidente y no como si fue a matar a alguien que maneja 140 kilómetros por hora? No digo este caso puntualmente, en general, pero viendo las imágenes de una Amarok yendo a 140 kilómetros en una avenida muy precaria, por cierto, hay que estar y hay que ir por José Cepaz a 140 kilómetros en un trazado realmente irregular. ¿Se puede esperar otra cosa si uno va a 140 kilómetros? Por eso ahora que se pone en debate el Código Penal, no es momento para tener un tipo de conducta más audaz con los asesinos al volante. Veía obviamente la nota que le hicieron en el programa de Facu Pastori y Marina Calabró, que le entrevistaban a una de las madres de víctimas de accidentes. Sí, a Vivian Perrone. Exactamente. Y me preguntaba, ¿no? ¿Quién repara? ¿Quién le devuelve? Nadie, por supuesto, no. Pero si encima a los pocos años con un homicidio culposo salen, es doblemente grave también. Por eso tal vez no es necesario solamente aumentar las penas de homicidas a punta de arma, a punta de pistola, con cuchillos, sino también revisar, ¿por qué no?, el tema del homicidio culposo. Alguien que va a 140 kilómetros, que hace de ir a 140 kilómetros con una camioneta, el Rolo, tal vez no tiene que salir tan rápido. No, sin duda. Mira, este caso, Nacho, que obviamente nos conmueve a todos, porque hay una familia destruida. La situación racional, sea después del impacto que te provoca, que acá hay un papá de 37 años, Renzo Benítez, una mamá de 31, Eliana Ramírez, muertos, 3 chiquitos que iban en ese auto, que terminaron hospitalizados. Por suerte a los más chiquitos ya les dieron el alta, pero nunca perdieron la conciencia, vieron todo lo que ocurría. Y su hermanita de 13 años que está en el Garraham peleando por su vida. El cuadro es relativamente mejor hoy que cuando ocurrió el accidente. Bueno, esto obviamente nos moviliza. Cuando tenemos que aplicar la racionalidad sobre este hecho, punto 1, las leyes actuales no alcanzan para condenar a quienes cometen asesinatos al volante. No para los que cometen accidentes, para los que protagonizan asesinatos al volante se quedan cortísimas. La ley antiguamente llegaba a los 3 años de cárcel, luego se consiguió una reforma que la llevaba a los 6 años de cárcel con los agravantes del exceso de velocidad, de conducir drogado o alcoholizado, de no atender las normas de tránsito, bueno, una serie de agravantes. Eso lo logró Madres del Dolor, que está diciendo, igual eso es insuficiente, hace falta una figura nueva que vaya un paso más allá y que considere que equipare el auto a un arma cuando se la utiliza de manera tal que pone en riesgo la vida de los otros. O sea, empezar a asimilar esto a un asesinato, a una pena más cercana a los 8 a 25 años de cárcel. Exacto. Esto es innegable y una reforma al Código Penal lo debería contemplar. Rolo, ¿sabes qué me pasa? El otro día me tocó ir a Pilar por la Panamericana. Había mucho tránsito y se metieron 2 o 3 delincuentes, yo los considero así, por la banquina del lado izquierdo, no del lado derecho, la banquina del lado derecho. Había un tramo que iban y pasaron por la banquina. Yo venía muy despacio porque había mucho tránsito, pero pasaron a no menos de 130, 140 kilómetros por hora. ¿No se tiene que caer también en esa gente? Bueno, mira, ¿no están buscando algo así? Sí, me das el pie exacto para 2 situaciones. Por un lado, con los banquineros, están empezando a hacer un trabajo para detenerlos, para sancionarlos, lo está haciendo la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Evidentemente es insuficiente el trabajo. Pero quería ir a ese punto. Que la ley penal es corta en cuanto a las sanciones para el asesino al volante es un hecho, lo tienen que reformar. Ahora, me paro en esto que vos marcás, en la prevención. Porque ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrió acá en José Cepaz y qué vemos todos los días en todas las grandes autopistas, en las rutas como la 197? Que no aparece nunca el Estado, este Estado presente. ¿Por qué? Porque la ley penal tiene que ser dura, pero llega tarde, obviamente. Llega cuando ya mataste. Cuando esta familia, la de Renzo y Eliana, ya la destruiste, ellos 2 los mataste.
sí, que a Michael Carballo le den la pena que le corresponda, la más dura posible, si se puede modificar la ley para los casos futuros y que sea más grave la sanción, bienvenido sea. Pero voy un paso antes. Claro. Vos podés ir por la Panamericana a 180 kilómetros por hora, por la banquina, y lo único que te va a detener es el auto de otra persona, la moto de otra persona o el cuerpo de otra persona. No va a aparecer un patrullero, una moto de la policía, de gendarmería, del que sea, para frenarte, para hacerte una multa padraza, pero sobre todo para evitar que lo sigas haciendo, porque nos la pasamos siendo televidentes de situaciones que se podrían haber evitado y que obviamente la situación cultural, la educación no logra evitar, pero tampoco la autoridad. Digo, nadie le enseñó a este hombre que no tiene que manejar a más de 100 kilómetros por hora por la ruta 197, así como nadie les enseñó a las víctimas que no tienen que manejar un auto sin luces, que no hay que pasar semáforos en rojo. Eso no ocurrió, está claro. Ahora, si hubieran estado presentes, digo, el municipio de José Cepaz, en el caso de la provincia, ¿sí? En este hecho concreto, la policía bonaerense, no te digo un agente de tránsito por cada persona que circule cometiendo irregularidades, pero cuando vos ves, y seguramente acaba de ocurrir, Cuando que esta ves una camioneta, anomalía, Rolo. esta camioneta viene a alta velocidad, seguro hizo muchos kilómetros a alta velocidad. Ahí está. No aparece nadie nunca para decirle, señor, frene, pare acá, y la sanción que corresponda antes de que mate. No pasa con los delitos. Vos podés andar, si sos motochorro, con la moto sin papeles, sin casco, dando vuelta con un fierro encima que no te va a parar nadie, y solo te paran cuando ya mataste y cuando, en el mejor de los casos, te tienen que ir a llevar a la cárcel para que recibas la condena. Todo esto podría evitarse, por supuesto, con la educación vial, que es clave, que es importantísima, Sí. pero en el mientras tanto, Nacho, mientras educamos a la gente, mientras alguien ojalá esté empezando a hacerlo, ¿por qué no hay una patrulla de esta que le hacen la multa, la fotomulta a todo el mundo? ¿Viste? Sí, Pasaste un poquito de exceso de velocidad, fotomulta, pero nadie te frena, nadie te para. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, y ahora se van a caer los tachos en la cabeza, pero un hombre que se llama Alejandro Radetic, quizás te suene. Sí, claro, el de la RAM. El de la Chevrolet Ram. El de la 9 de julio. Buscá el video, Agus, Se metió porque, claro. en la 9 de julio, de contramano, si no me acuerdo mal, por el Metrobús. Hizo un desastre. A 200 creo que la... Claro, a toda velocidad. Después lo agarraron. Pero ¿a qué voy, Nacho? Que nos enteramos de todo por las redes sociales. Porque subía los videos, Rolo. Porque el tipo subía los videos. Exacto. Pero en el medio, si mataba a alguien, nadie iba a detenerlo antes. No hay ningún tipo de prevención. Y a esto voy. La conducta individual es indispensable que cambie. En el tipo que se sube alcoholizado al auto, a la moto, el que maneja alta velocidad, es indispensable. Pero ¿sabés qué que alguien te frene en el medio, Nacho, ¿no sería importante? Que te frene o por el contrario, Rolo, yo venía pensando, decía, había muchos sacados que venían a 170 en Panamericana, en el regreso, que venían haciendo luces, correte, la máxima en Panamericana, 130 en el tramo más veloz, sí. Pero decía, estos causan un accidente, bueno, una tragedia. Ahora, no está lleno de cámaras. Exactamente. No existe el VAR para el fútbol, no existe alguien monitoreando, porque supongamos que hay un accidente, enseguida aparecen todos los videos sí. de todas las tomas posibles. No hay nadie, un empleado del Estado o un empleado de la empresa privada de la concesionaria haciendo el trazado de, che, acá hay uno que va muy rápido. Exactamente. No hago una alerta para que lo vayan a detener. Nacho, vos lo viste, manejando en regla, ves que pasan por la banquina a toda velocidad. Nadie los ve, nadie que tenga autoridad, digo, vos no sos policía obviamente, pero digo, nadie lo advierte por cámaras o por presencia, nadie lo advierte. En la Panamericana, de hecho, hay fotomulta, está perfecto que las haya. Ahora bien, mirá, este es Radetic. algo tenés que hacer con esa imagen. Mirá, esta es la de la 9 de julio que te Mirá, decía. Rolo. Es una picada. La RAM por un lado y por el otro una Porsche Cayenne. Hacen la picada por la 9 de julio a toda velocidad. Lleno de autos. Lleno de autos. Esto fue un escándalo nacional en su momento. Se llamaba Ale Radetic, nos debe estar viendo, esto fue hace 8 años. Y el escándalo en su momento fue, muchachos, ¿por qué no intervienen antes de que maten a alguien? Por suerte estos no mataron a nadie, pero se jactaban
de la alta velocidad en la Ciudad de Buenos Aires, que está hipercontrolado, que está recontra monitoreado, pero ellos llegaron a correr a 240 kilómetros por hora. A lo que voy es, vos te lanzás a hacerlo, tiene que aparecer alguien en el momento, y me consta que en este momento en la ciudad aparecen si lo haces, en el conurbano nunca, tiene que aparecer alguien y frenarte, detenerte antes de que mates a alguien, antes de que vos subas el video haciéndote el canchero a las redes sociales, porque si no las cámaras no sirven para nada. Esto es ilustrativo, que se entienda, nadie está tratando de culpar a las autoridades de la ciudad de cosas que pasan en otro lugar. Y esto pasó en el conurbano. El planteo es, ¿por qué no hay una estrategia para que asesinos al volante, que le complican la vida diariamente a muchísimos argentinos, paguen por lo que hacen? A mí no me entra en la cabeza que ese tipo que mata con una camioneta como que mató con la Amarok es menos culpable que un tipo que va y mete un tiro. ¿Sabés por qué, Rolo? Porque si vos vas a 140 en una calle con un trazado muy irregular es porque estás subestimando el poder de daño que tenés. Sí. Y en este caso, después con independencia de si cruzó en rojo o no, si el auto se mandó mal, si titubeó el del Renault 12, 140 no es para ir en una calle. No, ni hablar. Pero yo sumo todo para que se entienda esto. Es una tierra de nadie esta. Vos podés ir a 140, 130 en una ruta como la 197, pero vos también podés cruzar semáforos en rojo y que nadie te detenga. Vos también podés ir con un vehículo que no tiene luces y que nadie te detenga. Los vehículos sin luces los conoce todo el que anda por el conurbano, todo el que usa una ruta. Vos hablabas de experiencia personal. La última vez que fui a Mar del Plata, hace un mes y medio fui con mis hijos, me encontraba en la autovía 2 con autos sin luces que van a 2 por hora. Que si vos venís traído o un poco rápido, de repente te encontraste con un bloque que no tiene luces, que no te da tiempo a frenar, te lo llevaste puesto y te mataste. ¿Cómo nadie lo saca de circulación? ¿Cómo nadie lo frena? ¿Cómo si cruzás un semáforo en rojo atrás del otro, nadie aparece para detenerte? Lo vengo diciendo hace tiempo. En las autopistas, en las rutas, ¿cómo no hay gente idónea que se encargue de prevenir? Motos, una moto y un tipo, como veíamos cuando éramos chicos, la serie Chips, la patrulla motorizada que iba por las autopistas. Bueno, es importante que haya. Mira, intentó hacer algo en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ¿te acordás? Pablo Martínez Cariñano, con motos que paraban a los que iban por la banquina. Es de un gobierno con el que no tengo nada de acuerdo, digamos, el gobierno de Alberto Fernández. Ese señor Martínez Cariñano hizo al menos alguito. Después el Estado en autopistas no existen. No, de hecho, cada 2 por 3 estamos contando los casos de motociclistas que les disparan, insisto, en la Panamericana o en la autopista 6 a Cañuelas, les disparan a plena luz del día y nunca aparece la policía. Aparece, después van y hacen la denuncia y cuentan, mirá, acá en el kilómetro tanto me dispararon en medio del tránsito y no pasó nada. El punto es, la sanción es importante que cambie con todo lo que estamos hablando, con los motochorros, con los asesinos al volante, es importantísimo. Pero muchachos, es hora de que se pongan a laburar. El municipio de José Cepaz no saben que en la ruta haciendo... Todos los testigos muy preocupado por las ambulancias. Sí, las ambulancias. Muy preocupado por las ambulancias, pero no las de salud. Rolo, sí, y tampoco es, viste que dice, no, hay que dar el debate, hay que analizarlo bien. No es tan difícil. Aumente las penas y déjense hinchar las pelotas. Perdón por la expresión. Vamos directo a José Cepaz. Está Javi Mozo, ahí nuestro compañero. Javi, estás en el lugar Nacho, de los Rolo, hechos. ¿cómo están? ¿Cómo estás? Sí, estamos aquí. Aquí estamos, Nacho. ¿Cómo les va? Está volviendo a llovinar un poco y estamos caminando recién con Ale. Estábamos tratando de ver sobre 197, que ahora se empezó a humedecer nuevamente por la lluvia, por la llovizna, si hay alguna especie de marca de frenada. Porque este recorrido que están haciendo los autos, que está haciendo el 440, por ejemplo, es el recorrido que hacía el viernes pasado la Amarok negra. Y es ahí, en esa esquina, le voy a pedir a Ale nuevamente, es ahí en esa esquina, en esta boca calle, donde choca e impacta con el Renault que hace este recorrido de izquierda a derecha.
y quiere subirse al trazado de la 197 para el lado de Panamericana. Bueno, nosotros no vemos frenada, no vemos que la camioneta haya frenado, no vemos las cubiertas marcadas en el asfalto. Y nos preguntábamos, y hablábamos recién con Alejandro, Sí. y decíamos, ¿habrá frenado con el Renault 12? O sea que... ¿Sin atinar o Sin porque pisar- no le dio sin pisar el tiempo por freno, la velocidad claro. con la que venía? Uf, Claro, porque no le dio tiempo con la velocidad que venía, porque se le apareció el Renault 12 y no hay frenada enmarcada. Porque si él viene, y perdón, que estoy ocupando un lugar que no me pertenece estás porque le haciendo lo que pertenece no a hace los el autos. Estado, Javi. Si que no él pidas viene perdón, por acá, que estás haciendo lo que no hace el Estado, hermano. si él, Lo que no hace el Estado lo estás si él haciendo viene vos. por acá, avísame, Ale, si él viene por acá, debería haber alguna marca de cubierta producto de la frenada. Y la verdad que no la vemos. ¿A qué? Si vos venís a 100 y pico de kilómetros, ¿no? Y venís de allá para acá y ves que te sale un auto, que vos venís en verde, que el auto te sale, empezás a frenar y no se ven frenadas. Y recién nos preguntábamos y nos planteábamos si la frenada fue directamente el Renault 12. Claro. Producto de esa frenada, así Sí, es como quedó el que lo Renault detuvo, 12, ¿no? vos lo que decís es, a la camioneta la detuvo directamente la masa del Renault 12. No llegó ni a pisar el Tal cual. freno. Esto es lo que estás Tal empezando cual. a interpretar, Javi, a partir del trabajo que estás haciendo en el territorio, donde obviamente una frenada de un vehículo que pesa 2.000 kilos a 130, 140 kilómetros por hora, si es que iba a esa velocidad, debió haber dejado caucho a simple vista en el piso. Es raro que no se vea a esta Rolo, hora, Javi. tampoco es que se va enseguida. ver, yo no- Si hubo yo una no- frenada, no es que se va enseguida por una llovinita. Tarda en irse. Una Ese es el frena- tema, claro. Claro, el Ese caucho. es el tema. El caucho Ese es el tarda. tema. Y perdón que los interrumpa. Yo no soy perito, no soy ingeniero en nada. Simplemente trato de comunicar algo. Y veo, acá, recién no veo, desde el rato que estamos, no vemos ninguna frenada, ninguna Claro. marca de neumático, de ningún lado. O sea, está bien, no te lo encontrás del lado del que supuestamente vas a ir más rápido. Del lado que da a la vereda, tampoco había marcas de frenada, marcas de neumático. Entonces decimos, pará, no frenó, no tuvo tiempo, no lo vio, Javi, y de repente el que lo frena al auto es el Renault 12. Javi, A la camioneta es el Renault 12. Javi, viendo la cobertura que estás haciendo y viendo la velocidad de los autos que pasan a alta velocidad. Y, viste, Sí, esto claro. tiene el nombre de Ruta 197. Y quedó el viejo nombre de Ruta 197. En realidad tiene otro nombre, pero se la conoce como la 197. Esto hace algunas décadas era todo campo, entonces quedó el nombre como Ruta 197, pero tenés semáforos. Bueno, tenés un semáforo acá, quizás a unos 200, 300 metros tenés semáforos. Recién le digo a Ale, tírate un zoom para ver si encontramos alguna cámara, algún domo del municipio, algo que no solamente sea para recaudar, Sí, que no sea de fotomulta nada tránsito, más. sino que sea algo claro, que sea para perseguir alguna persecución, que sea del comando de algo. Y vemos a unos 200 metros y fracción una especie de domo allá muy al fondo, Sí. como una posibilidad de cámara. Habrá que ver si este pibe venía cortando semáforos, si venía a una velocidad inusitada desde varios metros o cientos de metros o kilómetros, que eso seguramente los investigadores, la fiscal, la gente que está investigando el caso habrá pedido las cámaras correspondientes, cámaras privadas, cámaras públicas, lo que sea, para ver a qué velocidad no solamente venía a esta altura, sino muchos metros Sino más desde para cuándo, atrás, Javi, ¿no? Para el porque- lado de Moreno. Sí, yo lo que me preguntaba hoy, Javi, es, vos no agarrás alta velocidad, y menos con una camioneta tan pesada, en 50 metros, en 100 metros. Seguramente No. este es de esos casos en los cuales en las próximas horas vamos a empezar a ver cámaras, aunque sean privadas, del trayecto que hizo esta camioneta, que si Claro. venía a alta velocidad, seguramente la venía manteniendo constante desde hacía kilómetros. Porque lo que no veo tampoco, Javi, en Claro. toda tu cobertura,
y corregime vos, son agentes de tránsito, policía, ni siquiera hoy que, No, olvídate. que fueron todos los medios, a ver un poco, a ordenar toda esta situación. Olvídate. Vos hablabas más temprano con una amiga de la familia y te decía, acá vuela, todos se quedan pero, Michael Schumacher Rolo, de está noche. lloviendo, está Ah, lloviendo. la lluvia. ¿Cómo van a poner personal para que se moje? No, Claro. no. Pero Nacho, Hace a Javi un le rato decían, me decía, pasan como Michael hace un rato me Schumacher. decía un vecino. Dale. Sí, Javi. sí, exacto. Hace un rato me decía un vecino que en alguna época supo haber como una especie de control. Ustedes vieron que hay una especie de parque, hay juegos para chicos. De hecho, si hubiese sido más temprano, es una zona que anda mucha gente. Y el choque en sí se subió a la vereda y, a ver, fallecieron 2 personas, pero si hubiese sido tal vez más temprano, hubiese sido... pero mucho más mirá trágico esa imagen. todo. Poneme esa imagen, el parque de chicos. Es cierto, mirá, esa imagen Claro. es brutal. Mirá, Porque- ahí a pocos metros, Sí, claro, los juegos. y ocurrió ahí. ahí, en esa esquina. Ocurrió ahí, a 10 metros exactamente de los juegos. Ocurrió a 10 metros de los juegos. Entonces me decía, hace algunos años o hace algún tiempo, había como una especie de patrulla, había algo por el estilo, porque me daba la sensación que había un familiar de algún funcionario de José Cepaz cerca. No lo tengo chequeado. Me dijeron quién supuestamente viviría acá o vivió o lo que fuere, y por eso el control. Por eso el control. Hay que ver si ese control era de tránsito o era solamente un control policial producto de que en las inmediaciones Vivía alguien importante. alguien Claro. muy cercano a algún funcionario. El Estado Algún es funcionario. nosotros, Vamos, ¿no? Vamos para allá. Claro, el Estado es nosotros. Sí, Lo usamos para sí, nosotros. mirá, vamos Será a el acercarnos. funcionario. Exacto. A ver, vamos, Javi. Exactamente, Vamos. exactamente. Vamos a acercarnos. El Renault venía así, chicos. El Renault venía de allá y tiene que doblar a la izquierda. Claro, el Renault lo que está mirando es ese semáforo. Claro. Es ese semáforo, y ese semáforo, lamentablemente, como venían diciendo ustedes y como se ve en el reflejo del rojo sobre el asfalto, estaba en rojo. Producto del choque se llevan puesto el semáforo. Fíjense cómo está atado con alambre a un palo, Mirá. porque el semáforo también termina Todo doblado. atado con alambre. Todo en la doblado. Argentina, todo atado con alambre. Sí. Sí. Algunos restos ahí, Mirá vos. pero los autos suben acá a la vereda. Y fíjate a cuánto estamos del parque. Nada. Fíjate a cuánto estamos del Cualquier juego. desvío termina con un auto A nada. sobre los juegos de los chicos, obvio. Pero no te cabe ninguna, no cabe ninguna duda, no cabe ninguna duda. Y acá, ahora porque está el tiempo feo, pero si hubiese sido de día, gente corriendo, gente haciendo actividad física y demás, anda en esta zona, me decían algunos familiares, algunas personas, algunos vecinos, y me decían, por favor, pedimos a quien corresponda que haga alguna especie de contención, porque Claro. acá vamos a ver vidrios, mirá, vamos a ver vidrios de lo que fue el choque, ¿no? De producto del choque hasta dónde llegan, que es captado por una cámara de enfrente, privada, en gran parte, que el señor, reiteramos, el señor del Siena gris que se baja inmediatamente a prestar colaboración, que se toma la cabeza con un ataque de nervios como que no puede entender lo que está viendo. Bueno, ese señor, la justicia está pidiendo que se presente, lo necesita como testigo, Claro. es fundamental su declaración. ¿Se Hay ve un la señor que está cámara? ¿Se parado ve la con su patente? auto. ¿Se ve la patente? No se ve en la cámara con la Claro. patente, Ah. no se ve la Agus, patente quizás lo de la podemos cámara poner el en video. esa cámara Ahí está, privada. mirá. Este es el video. Cruza una mujer corriendo, ¿la Ahí ven? está. Claro. Y antes cruzó un hombre. Claro. Está cortado el plano porque está Javi en mitad de pantalla, pero... Ahí está, claro. mirá. El auto del Siena, mirá. Ahí está, Bueno, fíjate van a el- poder encontrar la patente ese auto, sí, como Esperemos, que y ¿No? hay que ver si consiguen lectores de cámara en alguna cámara, si hay alguna cámara. Digo, valga toda O el si- juego de o palabras si hay involuntario alguien que que- hizo. Hay que ver si hay alguna cámara oficial en Bueno, ese yo lugar. espero que el señor Ishi, en sus tiempos libres con las ambulancias, al menos haya grabado toda esta secuencia, haya grabado y tenga los videos Nacho. para trasladarlos a la Sí. justicia.
o si no, apelamos a este señor. Si está viendo, si hay alguien que lo conoce, que está viendo, que supo que el viernes a la noche estuvo en las inmediaciones y sabe que estuvo y que acudió en asistencia a la gente, a las víctimas de este siniestro, de este choque, que por favor le diga que la justicia lo requiere, que lo está necesitando, que se tiene que presentar. Claro, porque es una persona que tiene que haber visto y escuchado sobre todo, absolutamente todo, Javi, porque tiene que haber hablado con el conductor de la camioneta en el primer instante, haber escuchado a los chiquitos, que ahí se los ve en ese video, Javi, cuando uno de ellos por lo menos se baja por sus propios medios del Renault 12, Claro. que vieron todo en el momento, que deben haber hablado seguramente con esta persona, que además fue, no quiero llevarlo a un lugar que no tiene, pero es bastante heroica la idea de bajarte del auto, no mirar el tránsito, no importa, no pensaste en puede explotar el coche, porque la verdad, si ese auto tenía alguna pérdida de nafta, algún tanque de gas mal conectado, podía llegar a explotar. Se metió la mujer lo mismo, y son valiosísimos, Javi, en este momento para esta investigación que tiene un objetivo, Nacho, además de que haya justicia, que Michael Carballo, el conductor de la camioneta, siga preso, Claro. Ojo, porque la Fiscalía se jugó para pedir el homicidio agravado por el exceso de la velocidad, pero las pericias recién van a estar listas definitivamente el 11 de noviembre. Ahora tiene un preliminar. La Fiscalía avanzó, Javi lo sabe bien, el juez de garantía dijo sí, que siga preso, pero está pidiendo la libertad a la defensa. En este momento, tiene hasta el jueves el juez para resolver, Javi. O sea, cualquier testimonio, por ejemplo, alguien que diga, che, la alcoholemia le dio negativa, pero yo le sentía aliento a alcohol, o yo vi que tenía las pupilas dilatadas y me dio la sensación que estaba drogado, porque los análisis toxicológicos tampoco están listos todavía. Hay que ver. Javi, espérame, Hay que espérame. ver, chicos, Javi, qué es lo que pasa. Javi, espérame que quiero mostrar el momento del accidente con el audio.